En esta oportunidad vamos a invitar a la ingeniera María Fernanda González San Juan, que pertenece a Fertilizar, Asociación Civil, ingeniera agrónoma, especialista en fertilidad de suelos y uso de fertilizantes, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, de la República Argentina. En sus comienzos como profesional fue responsable del proyecto de valorización agrícola de biosólidos en la empresa Aguas Argentinas. Luego se desempeñó como gerente de marketing y comunicaciones de la Asociación de Semilleros Argentinos y desde el 2008 hasta hoy es gerente ejecutivo de Fertilizar Asociación Civil. La ingeniera nos va a hablar sobre la información de encuestas de uso de fertilizantes en el NOA. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo un desafío importante que es lograr mantenernos despiertos hasta que pase el efecto del almuerzo. Les cuento un poco cómo pensamos esta presentación en este panel, en este tramo de la jornada donde vamos a hablar de granos y de nutrición en granos para la región. Mi charla lo que busca es un poco contextualizar cuál es la situación del uso de fertilizantes en esta zona. Y luego atrás mío van a venir otras presentaciones que van un poco a tratar de explicar si esto que hacemos o que relevamos que se hace en la región, cómo está. Para contextualizar el consumo o el uso de fertilizantes a nivel nacional, esta es la curva desde el año... esperen que no me acuerdo muy bien. Ahí está. Desde el año 90 el consumo de fertilizantes a nivel nacional, esto no es de la región sino que en todo el país, y como verán hubo años de máximo uso de fertilizantes, por el año 2007 y el año 2011, que llegamos a 3.700.000 toneladas de fertilizante, y después hasta el año 2007 hubo siempre una clara tendencia positiva de crecimiento, y a partir del año 2008, por diferentes razones, sequías, crisis del campo, precios de fertilizantes, distintas razones, entramos acá como en un serrucho, y el año pasado, el año 2015, cerramos un año complejo. Realmente logramos descender a los niveles del 2004 en la aplicación de nutrientes. Y este año, la verdad es que parece que la cosa se está revirtiendo, sobre todo lo que tiene que ver en región templada, con bastante aplicación en trigo, mejora de dosis, que es otra zona, pero se lo cuento porque la verdad es que entendemos que hubo ajustes que hasta ahora nos están demostrando que el mercado y el consumo de fertilizantes está repuntando. Pero para ir concretamente a lo que es la región, les cuento que Fertilizar desde el año 2008 hace un trabajo de encuestas a productores agropecuarios de cultivos de grano en todas estas zonas, y concretamente hoy trajimos los resultados de la región de NOA. Estas encuestas se hacen a productores, todos los años se repite un cuestionario, lo que queremos medir es un poco la evolución de lo que pasa, y lo que van a ver acá en más es lo que el productor contesta que hace. Son encuestas telefónicas, bastante extensas, y también lo que se le pregunta al productor se le pregunta qué hizo, qué sembró y cómo fertilizó, y cuánto de lo que sembró lo fertilizó, pero después también se le pregunta qué va a sembrar, con cuánto lo va a fertilizar, para medir un poco la intención que tiene a futuro respecto a la tecnología que va a aplicar. Para el caso del NOA, esta fue la curva desde el año 2008 que medimos con productores, y esta partecita punteada es lo que nos han contestado como intención. Esta encuesta se hace más o menos para el mes de junio, julio, todos los años. En ese momento se hace el contacto con el productor. Como verán, esto refleja un poco la curva de lo que pasó a nivel nacional. El año 2008 y 2009 fueron bastante complicados, el año 2015 más complicado aún,
y acá hubo alguna mejora que después la perdimos en 2015. Este concepto de cuánto de lo que siembra fertiliza es importante porque nos da una idea de cuánto penetró la tecnología en la región. Yo acá le puse para que lo vieran por región templada. Obviamente son distintas zonas, nadie busca con esto sacar algún análisis, solo lo comparé para poderlo dimensionar, no porque fuera correcto uno y el otro no, sino que era para darle dimensión. Entonces, porque después va a ser interesante esto cuando les cuente los de las dosis. Para el caso de soja, solo el 13% de las hectáreas sembradas en la región están recibiendo alguna dosis. Después vamos a ver si las dosis son o no adecuadas. Pero solo el 13% recibe algo. En el caso del maíz es el 37% y en el caso del trigo el 41%. Lo mismo que pasa a nivel nacional es que las gramíneas, lógicamente, están teniendo casi, se acercan al 100% de gas fertilizado. Estos son datos del año 2015. La verdad que siempre presentamos el año inmediato anterior. Me toca presentar un año complejo, como les dije que fue el 2015, pero es este dato. Acá es cuando les decía el tema de las dosis en NOA. El 13% de las hectáreas de soja que reciben algo de fertilizante reciben en promedio 57 kilos de producto. Esto no es nutriente, no son kilos de nutrientes, son kilos de producto. Esta información la relevamos con los productores. Entonces, el 13% recibe en promedio 57 kilos. Obviamente todo fosfatado, ¿no? Lógicamente. Y en el caso del maíz, que decía teníamos un 37% de área fertilizada, solo ese 37% recibe en promedio estas dosis de nitrogenado, 69, por si no se ve de fondo, casi 70 kilos de fertilizante nitrogenado, de fosfatado y casi 90 kilos de fertilizante nitrogenado. Para el caso de cuando medimos la intención, yo les comenté que le preguntábamos también qué iba a hacer. Este año lo que nos han contestado, realmente lo que hay es, en caso de soja, un aumento considerable del área fertilizada. Hay mayor intención de mejorar la penetración de esta tecnología. En el caso del maíz mejora un 13% y en el caso del trigo cerca de un 20%. El caso del trigo es algo particular y yo lo voy a dejar para que después cuando tengamos el panel de asesores, porque la verdad es que hay pocos productores que contestan de trigo en la zona y mucho tiene que ver con cobertura, entonces es un dato difícil de presentar porque son pocas respuestas. Pero por ahí después cuando tengamos el panel de asesores podemos sacarnos alguna duda y ver de cómo entender estos datos. Yendo al caso de soja, cuando le preguntamos qué intención tiene de dosis, o sea, va a mejorar mucho el área fertilizada en soja. En la dosis, en realidad no hay tanta mejora en la intención de mejorar la dosis. No hay una... que más allá del valor absoluto, acá en este caso, cuando uno mide las intenciones, más allá del valor absoluto, uno trata de medir qué porcentaje va a tener de aumento. Y la verdad es que uno esperaba mejor corrección de dosis. Y después vamos a ver cuál es una razón muy fuerte por la cual esperábamos esa corrección de dosis. Para el caso del maíz, cuando hablamos de dosis de producto, hay una mejora también bastante ajustada en nitrogenados y algo mejor en fosfatados en cuanto a la intención. Y esto a nosotros nos parece que lo que tenemos que tratar es de acercarle al productor las herramientas necesarias para reflexionar sobre esta intención de mejora de dosis. Y un análisis que nosotros hacemos muy seguido, y lo hacemos siempre, y a veces nos juega a favor y a veces no, y el productor es después el que tiene que tomar la decisión. Pero claramente este año, bueno, acá me quedo más primero, se me desordenó, pero la relación insumo-producto, que es la cantidad de kilos de grano que necesito para comprar 1 kilo de fertilizante, es realmente la mejor de los últimos años, claramente. Tanto en el caso del maíz es bastante significativa la mejora, y con
con 2 kilos de grano estaría comprando 1 kilo de fertilizante. La verdad es que cuando uno lo mira para atrás hemos pasado años complejos. Y la idea de que mostrarles el año entero es para que vean que en un mismo año hay una variación importante de la relación insumo-producto. Y entonces también lo que buscamos es agregarle esta herramienta de pensar en qué momento yo me hago del producto y en qué momento me conviene a mí hacerme del producto. Evidentemente hay mucha fluctuación en el año. Respecto, en el caso anterior era con respecto al fertilizante nitrogenado más utilizado, ahora lo hicimos respecto a un fertilizante fosfatado. Esta información se pasa con cualquier producto y no es información propia, solo se las trajimos armada. Lo mismo pasa con fósforo para maíz. Estamos en 3 kilos de grano por cada kilo de fertilizante fosfatado. Y para soja lo hicimos con MAP en este caso. Fíjense que soja, por ahí está un poco mezclado, pero es la línea naranja, la de este año, y estamos exactamente igual que en el año 2013 y muy poquito por encima del año 2012 en la relación de insumo-producto. Entonces, cuando yo les hablaba de las dosis y cuando en el caso de región templada estas relaciones insumo-producto obviamente son a nivel nacional, y lo hemos notado en trigo, en región templada, hubo un ajuste muy fuerte de dosis. Impactó más el ajuste de dosis que el área fertilizada y que el área sembrada de trigo. Y acá nos pareció, por lo que responde el productor de la dosis, que podía estar un poco corto en la respuesta. Igual son intenciones, es un trabajo que hacemos todos los años y que está disponible. Lo que yo les decía es que quería dejar esta introducción para trabajar con el resto de los disertantes que vienen después, es si estamos siendo lo suficientemente eficientes en el trabajo que estamos haciendo con la producción, si estamos resignando rendimientos y calidad, si hay brechas, qué nivel de brecha tenemos en la región, qué impacto estamos generando sobre el recurso natural. Y por otro lado, si es un año para repensar la estrategia de la fertilización desde otro lugar, desde criterios como la relación insumo-producto, cómo lo estamos armando. A mí me gustaría que eso después Fernando, Esteban y todo el panel lo puedan contestar. Bueno, nada más. Muchas gracias.